Muy bien, vamos a dar inicio a quizás la penúltima sesión hablando de la soberanía de Dios. No creo que vamos a completar el estudio hoy, pero quizás no la semana que viene. La semana que viene, como es el 17 de septiembre, vamos a tener el sábado, vamos a tener el segundo culto, no habrá escuela dominical ese día. Así que en 2 semanas más espero poder terminar este tema, aunque igual nos quedan 2 temas más que ver en cuanto a los atributos de Dios. Voy a empezar con un momento de oración y luego vamos a entrar con la lectura de la palabra de Dios. Señor Padre, gracias por este momento, gracias por cada persona que ha podido venir. Gracias por el culto esta mañana, el culto que viene en un rato más. Gracias por este tiempo que podemos compartir un estudio de tu palabra. Señor, ayúdanos siempre a conocer un poco más de ti, amarte, a vivir confiadamente, gracias a lo que nos has revelado acerca de tu ser en tu palabra. Háblanos, quítanos las dudas y denos fe para confiar en quién eres. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. ¿Quién toma el primero? Habacuc 1:13. ¿Segura? Habacuc. Busque Habacuc 1:13. ¿Quién toma el segundo? Santiago 1:13. Alan, Génesis 4:7. Hermano Juan Carlos, Eclesiastés. Hermana Anne-Marie, Miqueas. ¿Miqueas? ¿Lo digo bien? Sí, Miqueas 5:15. ¿Quién lo quiere? Ok, hasta ahí llegamos. Sí, gracias, hermano Félix. Y si alguien quiere seguir, alguien busque Segunda de Reyes. ¿Alguien quiere Segunda de Reyes? Adelante, hermana. Hasta ahí llegamos, parece. Seguimos estudiando los atributos de Dios y estamos especialmente hablando de la soberanía de Dios. La semana pasada tomamos un rato para estudiar acerca del libre albedrío. Yo leí este documento, hay 2 copias aquí, si alguien quiere llevar uno y llevarlo a la casa. Este documento escrito por R.C. Sproul, alguien que no comparte mi perspectiva, pero me gusta señalar lo que otros creen para poder destacar también por qué es que no creemos así. Es un punto aparte, pero yo no me molesto cuando alguien se porta de una forma delante de mis hijos, de una forma que yo no he permitido que se portan. Es un momento para después, no enfrente de la otra persona, decir, mire, nosotros no hacemos eso por X motivo. Claro, quiero proteger a mis hijos porque son muy pequeños todavía, pero no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos que tenemos la capacidad de leer la Biblia, de entenderla y de decidir qué es lo que la Biblia dice. Ahora, la semana pasada hablamos acerca de la voluntad humana. Que la voluntad humana, el autor Sproul dice, bueno, usted nunca va a hacer algo que usted no quiere hacer, y como usted solo quiere hacer lo malo, nunca va a querer hacer lo bueno hasta que Dios cambie su querer. Pero la Biblia nos explica que Dios ha dado la capacidad de cada uno de responder a Dios. Y vimos un poco la semana pasada, justo estaba leyendo esta mañana, no lo anoté, pero pasajes en la Biblia donde Dios presenta, aquí hay 2 alternativas. Lo que tú eliges, yo voy a hacer esto o el otro a base de lo que tú eliges. Si eliges la obediencia, yo te bendigo. Si eliges la desobediencia, vas a ser castigado. Dios es soberano, Dios está en control, pero Él nos da la libertad de tomar nuestras decisiones y luego Él va a actuar conforme a la decisión que nosotros hayamos tomado. Ahora, quiero destacar este punto. Si no tenemos voluntad humana, si no tenemos libertad de elegir, cuando Dios nos castiga, nos estaría castigando por decisiones que Él tomó. Algunas personas creen que la soberanía de Dios implica que Él ha decidido cada cosa que sucede. No tan solo lo permite, que es lo que yo creo que la Biblia enseña, sino que Él elige cada cosa que sucede. En ese caso, cuando alguien peca, es porque Dios eligió que ellos pecaran. Pero ese razonamiento no concuerda con lo que vemos acerca de la identidad revelada aquí en la Escritura. Habacuc 1:13, Ana, si lo tiene, por favor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes ver al agravio. ¿Por qué, pues, ves a los traidores Callas cuando el impío destruye al más justo que él?
Dios es muy limpio de ojos para ver el mal y no puede ver agravio. Ahora, eso realmente no significa que Dios solo ve lo bueno que sucede y no ve lo malo que sucede, sino que está diciendo que si Dios es demasiado limpio, demasiado santo para ver la maldad, fácilmente podemos entender que Dios es demasiado santo para elegir la maldad. Dios no elige que nosotros pecamos. Dios permite que pecamos, porque Dios nos da nuestra voluntad humana. Libre albedrío es una palabra cargada, una palabra que significa algunas cosas para algunas personas y otras cosas para otras personas. Pero Dios nos deja libres para elegir el pecado si eso decidimos hacer. Dios es muy limpio, es muy santo para elegir el pecado para nosotros. Santiago 1:13, algo parecido dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Ahora, si Dios elige todo lo que sucede, ni para qué tentar, yo simplemente elijo por ti. No, Dios no tienta a nadie con el mal. Sabemos que Dios es un Dios santo. Por lo tanto, tenemos que concluir que el pecado que existe, la maldad que existe, no tiene como su fuente, su origen, su causa, no lo tiene Dios. Dios no eligió lo mal. Dios permite el mal. Dios tolera el mal por un rato, pero Dios no elige, no determina el mal. Así que cuando Dios nos juzga con toda su justicia, porque Él no eligió el mal por nosotros, nosotros elegimos el mal. ¿Qué malos seríamos si dijéramos a nuestros hijos, haz tal cosa, lo hacen y los castigamos por hacerlo? No, los castigamos cuando nos desobedecen, no cuando nos obedecen. Pero según el que cree que Dios dicta todo lo que sucede, según esa persona, Dios elige que hagamos tal cosa y luego nos castiga porque hicimos lo que Él eligió por nosotros. Explico la idea. Había una imagen que se compartió en Facebook que resumía el calvinismo. Era la escena del árbol con el fruto prohibido, Adán y Eva y la serpiente. Pero al fondo la serpiente era un títere con la mano de Dios, y Adán y Eva eran títeres que Dios también estaba controlando. Según el que cree en esta idea de la soberanía, yo lo llamo quizás soberanía extrema de Dios. Dios es totalmente soberano, así que yo también creo en la totalidad de la soberanía de Dios. Pero ellos tienen otra interpretación que no es bíblica. Según ellos, eso es lo que sucedió. Dios determinó, Dios eligió, Dios era la serpiente tentando a Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva pecaron es que Dios eligió que pecaran. Y luego Dios, claro, los tenía que expulsar fuera, pero era Dios quien había tomado todas esas decisiones. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia claramente enseña que Dios nos deja libres para elegir el bien o el mal. Y cuando elegimos el mal, es justo, es recto, es correcto que Él nos castiga porque teníamos la posibilidad de elegir el bien y no lo elegimos. Y eso es lo que vamos a ver en los pasajes que tenemos ahora, Génesis 4:7. No recuerdo, hermano Juan Carlos. ¿Génesis o Eclesiastés? Perdón, no, ¿quién tenía Génesis 4:7? Me equivoqué. Algo sucedió aquí. Ya, la hermana Mary tiene Eclesiastés, no lo pierdo, hermano Juan Carlos está buscando Génesis 4:7. En algún punto hubo una confusión, no sé, la grabación la tiene. No, hay que ver quién tiene la culpa. Génesis 4:7, por favor. Dice así: si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él. Gracias. Si no me equivoco, Dios está hablando a Caín. Sí, en Génesis 4 está hablando a Caín. Él, todos reconocemos, había traído una ofrenda que Dios no aceptó. La Biblia dice en versículo 5, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó. Quizás dijo, Dios no es justo, es que Abel es el favorito de Dios. Y Dios dice, no es así, yo no tengo favoritos. Yo juzgo a todos iguales. Él simplemente eligió hacer el bien y tú elegiste hacer el mal. Elegiste traer una ofrenda que no era aceptable. Pero si hubieras traído la ofrenda aceptable, serás exaltado. Pero si no hicieres el bien, estás en pecado.
Y eso es para cada uno. Dios no tiene favoritos. Dios no elige a algunos para salvación y otros para condenación. Dios no elige bendecir a algunos simplemente porque le cae bien. Dios bendice al que obedece y castiga al que desobedece. Eclesiastés 12:14. Hermana Anne-Marie, por favor. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio. Ahora, Dios cuando juzga toda obra, ¿está juzgando su propia obra? No, está juzgando nuestra obra. Dios no juzga sus obras, juzga las nuestras. Miqueas 5:15, no recuerdo quién. Hermano Félix, por favor. Dice, y con ira y con furor haré venganza en las gentes que no escucharon. Haré venganza en las gentes que no escucharon. Es decir, yo les hablé y ellos eligieron no escuchar. Por lo tanto, yo tengo todo el derecho, tengo la responsabilidad incluso de juzgarlos, de corregirlos, porque ellos eligieron no escuchar. Segunda de Reyes 13, ¿hasta ahí llegamos? Hasta ahí llegamos. ¿Quién quiere Segunda de Reyes 13? Nelson, por favor. Y luego Juan Carlos, si quiere el siguiente, Salmo 62, como vi la mano ahí. Ya. Jeremías 21, Anya 21:8, Jeremías 22, hermana Anne-Marie, Zacarías, ¿lo digo bien? No es Zacarías, es Zacarías, capítulo 3, versículo 7, hermano Alan, y luego alguien más si quiere, Zacarías 7:12, dando la vuelta, se va, hasta ahí llegamos, ya. Segunda de Reyes 13, ¿quién lo tenía? Nelson, por favor. Versículos 17 al 19. Y dijo, abre la ventana hacia el oriente, y él la abrió. Entonces Eliseo dijo, tira, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le dijo, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, hiere la tierra, y él la hirió 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al herir 5 o 6 veces habrías herido a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora herirás a Siria solo 3 veces. La Biblia claramente destaca que habían distintas posibilidades. Dios, siendo omnisciente, ya sabía lo que este rey de Israel iba a elegir. Pero el rey de Israel está siendo atacado, oprimido por Siria. Quizás no leí el contexto para recordarme en este momento, pero quizás clamó a Dios y Dios responde. Dios le envía al profeta, en este caso el profeta Eliseo. Y Eliseo le dice, mire, Dios va a dar salvación, así que toma esto, ¿cómo dice? Me falta el vocabulario. Toma las saetas. Así que el rey de Israel las tomó y le dijo, hiere la tierra. Y él hirió 3 veces. Ahora, si alguien a mí me dice, hiere la tierra, no me dijo cuántas veces, yo creo que 3 es un buen número. No estoy aquí para criticar al rey de Israel. Pero Eliseo le responde, mire, si le hubieras herido mucho más o varias veces más, ibas a vencer a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo vas a herir a Siria 3 veces porque heriste la tierra 3 veces. Claramente está destacando. Dios te dio la alternativa, tú elegiste esto, por eso Dios va a hacer esto para ti. Pero si hubieras hecho esto otro, Dios hubiera hecho esto otro. Algo parecido a lo que vimos la semana pasada con el rey Salomón. Dios le apareció en un sueño y dijo, dime qué te debo dar. Lo vimos la semana pasada, sí. O mi memoria solo lo vio la semana pasada. Quizá lo vamos a ver en un momento, me estoy adelantando. No está anotado por lo menos. Creo que lo vimos la semana pasada. Y el rey Salomón dijo, dame sabiduría. Y Dios dijo, como no pediste riquezas, no pediste fama, te voy a dar lo que pediste, te voy a dar sabiduría. Como que Dios estaba diciendo, si hubieras pedido otra cosa, no te lo doy. Pero como pediste bien, pediste según yo ya quería darte, te lo voy a dar. Dios claramente presenta alternativas al ser humano y nosotros somos responsables por elegir y luego somos responsables por las consecuencias. Mi pastor tiene el dicho, y creo que lo he repetido a mis hijos varias veces también, puedes elegir lo que vas a hacer, pero no puedes elegir la consecuencia de lo que vas a hacer.
En el mismo sentido, puedes elegir la obediencia o la desobediencia, pero como elegiste la desobediencia, ya no es para ti elegir la consecuencia. La consecuencia ahora la tengo que elegir yo, ahora la tengo que aplicar yo, y en ese sentido Dios con nosotros también. Tienes libertad para elegir obedecer o desobedecer, pero si eliges desobedecer, yo voy a aplicar la consecuencia. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Seguimos siempre. Hay un pasaje, Adelante, ¿sí? en Ezequiel 18, igual aparece como lo que usted se refiere, que dice, en el 31, 18-31, dice, echad de vosotros todas vuestras iniquidades y con que habéis prevaricado y haced corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertido pues y viviréis. Gracias. Ese también es como un ejemplo igual, porque muchas veces se dice que, bueno, si el Señor salva a uno y a otro no, por voluntad de Él, entonces igual se estaría contradiciendo con este pasaje, porque el Señor no quiere que nosotros, quiere que elijamos a Él. Claro, y hay versículos que indican la otra cara, que indican, y vamos a estudiarlos si el tiempo nos alcanza, porque no tan solo quiero elegir los versículos B, mi posición, la Biblia aprueba mi posición, también hay versículos que parecen contradecir lo que estamos enseñando, pero vamos a ver con un entendimiento bíblico por qué es que no están en contradicción, sino que están diciendo la misma cosa, porque la Biblia es una sola, el autor es uno solo. Pero claro, cuando uno lee con la mirada o con el enfoque de encontrar versículos que señalan un punto, los va a encontrar, o va a encontrar versículos que señalan lo otro y uno tendrá que reevaluar su postura. Salmo 62, versículo 12. No recuerdo, hermano Juan Carlos era. Gracias. Dice así: y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Pagas a cada uno conforme a su obra, conforme a la decisión que nosotros hayamos tomado, conforme a lo que nosotros hayamos hecho, Dios paga. Ahora, ese versículo también indica que todos estaríamos en el infierno si ahí terminara, porque la paga del pecado es muerte. Así que en la soberanía de Dios también y la voluntad humana también tenemos que reconocer la importancia de la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, nos vamos al infierno. Pero la gracia de Dios nos abre la puerta, la gracia de Dios paga por nuestra salvación. Nosotros realmente ni entramos por la puerta, simplemente aceptamos la mano de Dios para que Él nos lleve por la puerta al creer en Él. Jeremías 21:8. Aña, por favor. Y este pueblo diráis, así dice Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El 9 también, por favor, no lo anoté. El que se quedare en esta ciudad morirá espada, o de hombre o de violencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que vos tienen creados, viviréis, y su vida les hará por despojo. Gracias. Dios claramente está diciendo, pueden elegir vida o muerte. Si se quedan, van a morir. Mas si salen, van a vivir. La decisión es tuya. Yo no he elegido por ustedes. Les estoy presentando las alternativas y ustedes tienen que elegir. También podríamos ir a Jeremías 38, Jeremías 44, donde graba básicamente lo mismo. Pero seguimos al siguiente versículo, Zacarías capítulo 3, versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieses por mis caminos y guardases mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Si tú obedeces, vas a gobernar. La decisión es tuya. Creo que entendemos el punto, por eso solo 2 versículos más, aunque sin duda pudiéramos haber puesto muchos más. Zacarías 7:12, ¿no lo asignamos? No lo asignamos. Adelante, hermana Roxana, y luego Romanos 1:28, si quiere, hermana Ana María. Y luego los demás podemos ir a Amós capítulo 1. Amós capítulo 1, hay varios versículos que quería compartir ahí, si es que podemos encontrar ese librito chiquitito. ¿Zacarías cuánto? Zacarías 7:12, por favor. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros
Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él... está bien. Sí, está bien. El 12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. No es que Dios no les dio un corazón para oír. Ellos dijeron, no vamos a oír. No, aunque me hables, no. No era el oído, era el corazón que decía, no lo voy a escuchar, no lo voy a oír, no voy a hacer caso a la ley de Dios. Era el ser humano quien eligió rechazar las palabras de Dios. Romanos 1:28, hermana Anne-Marie, por favor. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos eligieron rechazar a Dios y Dios dijo, ok, anda en tu camino. Voy a dejar de intervenir aquí porque tú has tomado tu propia decisión. Y hay momentos así cuando como un profesor queremos ayudar al alumno, pero el alumno ni cumple su tarea, le decimos, bueno, te quise ayudar, pero ya te mereces lo que mereces y nada más que hacer. Libro de Amós, y yo estaba leyendo este capítulo hace ya rato, el libro de Amós después de Daniel viene Oseas, y después de Oseas viene Joel, libros chiquititos, y luego Amós, así que encuentra Daniel, que también es un libro no muy grande, pero son los profetas menores, y yo tengo que repasar y aprender bien el orden de esos libros proféticos ahí al final. Estaba leyendo y dije, wow, esto destaca una verdad, acompáñame con los ojos o con el oído. Versículo 3, dice, así dice Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Esto es lo que hizo Damasco. Por lo tanto, versículo 4 y 5, ¿qué hará Dios? Meteré fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré la barra de Damasco y cortaré, etc. Versículo 6, así dice Jehová, por 3 pecados de Gaza, detalla el pecado. Versículo 7, ¿qué hace Dios? Meteré fuego en el muro de Gaza y quemará sus palacios, cortaré los moradores de Asdod, etc. Versículo 9, Tito hizo esto por 3 pecados de Tito y por el 4º no revocaré su castigo. Versículo 10, ¿qué hace Dios? Meteré fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Y así, y así, y así. Ahora, cuando Dios dice, meteré fuego, muchas veces Dios ocupa una herramienta humana para cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. En este ejemplo específico, en el caso de Tiro, lo que Dios prometió se cumplió con Nabucodonosor unos 580 años antes de Cristo y otra vez con Alejandro el Magno unos 330 años de Cristo. ¿Cómo podemos decir que Dios hizo esto, como la Biblia claramente dice en Amós 1, si al ser humano, a nuestro parecer, era Nabucodonosor y Alejandro el Magno que hizo todo esto? La respuesta es, ambos lo hicieron. ¿Era la voluntad de Dios? Quizás sí, quizás no. ¿Era la voluntad del ser humano? Quizás sí, quizás no. Entramos en áreas grises que quizás me cuesten explicar un poco. Dios podía profetizarlo porque Dios sabía que iba a suceder. Eso está claro. Pero Dios no tan solo dijo, por tanto, fuego vendrá y te va a consumir, sino Dios destacó, yo lo voy a hacer. Meteré fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Dios muchas veces usa instrumentos humanos para cumplir su voluntad. Algunos podrían decir que Dios decidió por ellos que lo harían. Es decir, bueno, podrían leer esto y concluir que Nabucodonosor no era el que eligió, perdió su libre albedrío, Dios eligió por Nabucodonosor que iba a hacer esto. Lo mismo con Alejandro el Magno. Personalmente creo que Dios usó las circunstancias para dirigirlos a hacer su voluntad. Como cuando uno dirige a un caballo con una zanahoria. Yo quiero que el caballo venga para acá, así que ¿qué hago? Le ofrezco una zanahoria, a los caballos le encantan las zanahorias. Un cuento aparte, pero mi abuelo tenía varios caballos, unos eran muy viejitos, y cada año en la Navidad teníamos un momento donde la iglesia, que era grande, actuaba algunas escenas de la vida de Jesucristo. Y mi abuelo con su caballo era un soldado romano, así que cada hora dábamos vuelta y él salía con su caballo al momento de la cruz y luego guardaba en el caballo, y a mí me tocaba apacentar o tranquilizar al caballo, darle cariño mientras esperaba su turno. Le di una zanahoria y estaba todo oscuro y lo único que vi
eran pedazos caer al suelo y dije, hoy no, sus dientes están cayendo, este viejito no puede comer la zanahoria. Pero no, eran pedazos de la zanahoria. Al fondo, si uno quiere que el caballo venga, tú puedes jalarlo y decir, ven, ven, pero el caballo es más fuerte que tú. Así que no vendrá a menos de que quiera venir. Por lo tanto, cambias su querer al ofrecerle una zanahoria. Va a querer, quizás tienes que darle un pedacito y va a caminar un poco y luego tienes que darle otro pedacito y va a caminar otro poco. ¿Quién decidió que el caballo te siguiera? Ambos. Tú lo deseaste, pero el mismo caballo lo decidió hacer. Nadie le quitó su libre albedrío. Es que usaste circunstancias para que él hiciera tu voluntad. Y creo que muchas veces Dios opera así con el ser humano. No siempre es una zanahoria que nos ofrece, pero Dios ocupa las circunstancias para que nosotros queramos hacer su voluntad. La lista sigue, hermanos. No tan solo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sigue estudiándolo más adelante si quiere, pero el registro de la Biblia es claro. Dios es soberano a pesar de nuestra libertad humana. Nuestra libertad humana no choca con la soberanía de Dios. Dios es tan soberano que nos puede dar libertad y Él sigue siendo soberano. Lo que Dios determina siempre se logra. ¿Recuerdan cuando Dios prometió a Sarai y a Abraham que tendrían un hijo en Génesis capítulo 12, versículo 2? Abraham dijo que Sarai era su hermana. Más adelante, Faraón la tomó por su esposa. Si Dios no fuese soberano, en ese momento nada que hacer. Faraón ahora es esposa de Sarai, la promesa de Dios no se va a cumplir, pero Dios es soberano. Así que Dios intervino en ese caso, si bien recuerdo, con un sueño, una visión que Faraón tenía, que le llamó la atención que esta mujer es esposa de otra persona, y él al siguiente día dijo, Abraham, ¿por qué no me lo dijiste? Yo casi tomé a tu esposa como mi esposa, para decirlo en términos limpios, en términos fáciles de entender. Así que Dios hizo su parte y el plan de Dios no fue frenado por la voluntad del hombre. En la salvación, bueno, vamos a ver la salvación más adelante. Vamos a llegar a esa conclusión más adelante. Quería trazarme en mis notas un poco. ¿Cómo podemos justificar todo esto? Si el ser humano tiene libertad, pero Dios es totalmente en control, tiene toda la libertad, toda la autoridad y todo el poder para lograr su voluntad, ¿cómo podemos justificar esas dos perspectivas? El autor Tozer, creo que no lo leí antes, da esta ilustración. Él ve a Dios como el conductor de un barco crucero y nosotros somos los huéspedes en ese barco crucero. En el barco nosotros tenemos mucha libertad. Podemos elegir a qué hora levantarnos, a qué hora acostarnos, qué comida comer, qué actividades hacer, con quién hablar, etc. Tenemos toda esa libertad en el barco, pero nuestra libertad es limitada. No podemos decir, chao, me voy a la casa, porque estamos en el barco. Y tarde o temprano ese barco va a llegar al destino que el conductor elige. En ese caso, Tozer, el autor del libro, presenta que Dios no determina los detalles, determina los detalles muy grandes, las cosas muy grandes, y todo lo demás lo deja a nuestra libertad. No lo veo tan así, porque veo que Dios también puede obrar en los detalles, pero agradezco el punto. Tenemos libertad, pero es libertad limitada, porque hay ciertas cosas que Dios ha determinado que no vamos a hacer, y hay ciertas cosas que Dios ha determinado que sí vamos a hacer. Y yo veo más bien a Dios como el gran ajedrecista. Cuando uno juega ajedrez, yo solo estoy a cargo de la mitad de las piezas, y la otra persona está a cargo de la otra mitad de las piezas. Pero ¿qué hace un ajedrecista? Mueve en respuesta a lo que mueve la otra persona. Y los grandes ajedrecistas están en su mente calculando las siguientes 20 jugadas. Si yo voy aquí, él va ahí, y yo voy aquí, y él ahí, y yo aquí, y él ahí, y no va a tomar el siguiente paso hasta que esté seguro que al final todo va a salir a mi favor. Dios, siendo omnisciente, no tiene ningún problema con calcular 20, 100, 1000 jugadas. No le importa. Él conoce el fin desde el principio. Así que Él sabe, bueno, Natán va a hacer esto y yo voy a responder de esta forma para que Natán responda de esa forma. Mientras que el que toma la perspectiva de la soberanía extrema, si lo vamos a llamar tal, de Dios, dice, Dios es el ajedrecista y dice, oh, ven,
siéntate conmigo, vamos a jugar ajedrez, pero no toques ninguna pieza. Solo toques lo que yo te digo que toques y muévalo donde yo te digo que lo muevas. Ese no es un ajedrecista muy capaz. Cualquier podría ganar, cualquier podría lograr su voluntad. Pero Dios nos da libertad de mover nuestras piezas y Él solo mueve las suyas y la voluntad de Dios siempre se logra. Dios siempre gana, si podemos decirlo de esa forma. Una tercera ilustración que comparto de Michael Hutman, que es un teólogo que leo un poco, dice: si un ser humano coloca una hormiga en una pecera de vidrio, podríamos decir que el ser humano es soberano sobre la hormiga. No lo es, ya que al final el ser humano no le da vida como Dios nos da vida. La ilustración no es perfecta, pero podemos decir que el ser humano está en control de lo que pasa en esa pecera. Si esa hormiga empieza a salir de la pecera, puede ser que eso no sea lo que el ser humano quiere que haga, pero nadie diría que el ser humano deja de ser soberano sobre la hormiga si no devuelve esa hormiga a la pecera. El ser humano puede dejarlo ir y seguirá siendo soberano sobre esa hormiga. De la misma forma, Dios ha establecido su voluntad para nosotros. Pero cuando nosotros nos rebelamos o salimos de la voluntad de Dios, eso no significa que Dios ha dejado de ser soberano. Dios está totalmente en control de las circunstancias y Él tiene la autoridad para intervenir en lo que pasa en el mundo en cualquier momento. Pero muchas veces elige operar de una forma indirecta o permitir acciones y decisiones que no hubiera elegido. Dice, sus palabras precisas: el derecho de Dios de permitir las decisiones libres de la humanidad es tan necesario para la verdadera soberanía como su capacidad para promulgar su voluntad donde y como quiera. Es decir, si el ser humano no tiene libertad, la soberanía de Dios es muy pequeña. El poder, la autoridad de Dios es muy frágil. Pero si el ser humano tiene libertad y Dios sigue siendo soberano, la soberanía de Dios realmente es algo distinto, algo que no se compara a nuestra autoridad, libertad y poder. ¿Se explico la idea? ¿Vamos bien? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Cuántos tengo? No tengo suficientes para que cada uno tenga una copia. Los que están sentados con alguien pueden quizás compartir con alguien. Y me sobran 2, así que ¿quién más? ¿Te alcanza? Porque lo siento y me puedes compartir con tu mamá. Tenemos unos 8 minutos para leer juntos esta declaración por John MacArthur, que quizás es uno de los nombres más conocidos de los que no comparten mi perspectiva. Cuando alguien dice, mi predicador favorito es John MacArthur, entonces yo entiendo que todo lo que hemos enseñado acerca de la soberanía de Dios no están de acuerdo. Pero John MacArthur escribió esto y yo dije, wow, qué interesante, muy informativo. Si uno lo lee a simple vista, amén, estoy de acuerdo. Pero vamos a destacar algunos errores con lo que él expresa. El primer párrafo: ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. El orgullo humano aborrece la idea de que Dios ordena todo, lo controla todo, gobierna sobre todo. Momento, ¿estamos de acuerdo con esas 3 cosas? Dios ordena todo, controla todo, gobierna sobre todo. ¿De que ordena todo? No. Gracias. Controla todo, gobierna todo, sí, pero ordena para mí por lo menos. Yo entiendo que están diciendo que Dios elige todo. Yo llego a la casa y veo que Christine no. Hay demasiados niños. Christine nunca tiene todo donde ella lo quiere ordenado. Pero muchas veces tiene la casa en un nivel aceptable de orden. No es que ella eligió que iría ahí, muchas veces los niños ya, al final. Al leer ordena todo, me dice que Dios dicta todo, y en eso no estoy de acuerdo. Sigue. La mente carnal, ardiendo de enemistad contra Dios, aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede excepto de acuerdo a su eterno decreto. Una palabra que no estoy de acuerdo es decreto. Indica que Dios decide todo lo que sucede porque Dios lo decidió. Yo diría Dios lo permite, pero Dios no lo decide. Él va a llegar a evidencia bíblica y vamos a entrar a eso en un momento. Por encima de todo, la carne aborrece la idea de que la salvación es totalmente obra de Dios.
Bueno, tenemos que definir qué significa totalmente obra de Dios. ¿Dios pagó por los pecados? Sí, yo no puedo hacer nada para pagar por mis pecados. Y creo que en 2 semanas más vamos a hablar en breve acerca del calvinismo y el rol que todo esto juega en la salvación. Pero la Biblia claramente destaca que tenemos una responsabilidad. El carcelero de Filipo pregunta a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16:30. Y no dicen, no tienes que hacer nada porque Dios lo va a hacer todo. No, dicen que tienes una responsabilidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que tenemos que definir qué significa que la salvación es totalmente obra de Dios. Sigue diciendo, si Dios escogió quién sería salvo. No, Dios no escogió quién sería salvo. Escogió algunas cosas y las vamos a ver quizás en 2 semanas. Pero Dios pagó la deuda de los pecados, pero dejó que nosotros escogiéramos si vamos a creer o no. Si Dios escogió quién sería salvo y si su elección fue hecha antes de la fundación del mundo, hay algunas cosas que Dios eligió antes de la fundación del mundo, es cierto, lo vamos a ver. Entonces los creyentes no merecen crédito por su salvación. En ese dicho estoy de acuerdo. Estoy a favor con el dicho, pero realmente igual es como nos da la ambigüedad de que es todo, o sea, no tengo que hacer nada. Lo que pasa, Sí, dime. Lo que pasa es que igual sonaría extraño que alguien que creyente diría, bueno, yo por mí engrandecerse por salvarse, por yo creo que eso tampoco va de la mano. Claro, y vamos a hablar acerca de cómo la fe en la salvación nos unía en vez de exaltarnos. Claro. Usé la ilustración así ya casi un año del bebé que deja que le cambien el pañal. ¿Se acuerdan? Algunos se rieron después. ¿Verdad? Un bebé con un pañal sucio. Al final, mi forma de verlo, con mis pecados, todos somos bebés con pañales sucios. Pero si todos a edad de Félix chico, obvio, que tienen pañales quizás sucios, conozco a algunos niños que no quieren que le cambien el pañal. Y no es el que dice, mírenme a mí, me cambiaron el pañal. Ese no es el que tiene orgullo. Es el que dice, no, yo resistí, no dejé que me cambiaran. ¿Quieres ver? No, y al final, cuando uno cree, simplemente está rindiéndose. Y no hay de nada de qué jactarse después porque sabe que no hizo nada. Simplemente se cansó de andar cargado con ese pañal sucio y dejó que Dios lo salvara. Pero volveremos a ese punto, espero, en 2 semanas más. Sigue diciendo el segundo párrafo. Pero eso es, después de todo, precisamente lo que enseña la Escritura, según él. Incluso la fe es un don gratuito de Dios a sus elegidos. Lo mencioné hace quizás más de un mes. La fe no es el regalo. La salvación es el regalo. La vida eterna es el regalo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estudiamos Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es el ser salvo, no es fe. Todos tenemos fe en algo, todos tenemos la capacidad de creer en algo. En este momento todos estamos creyendo en algo para lo que va a suceder después de esta vida. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Sí, vamos a regresar a eso en un momento. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Okay. Por lo tanto, no hay nadie que sea salvo que tenga algo que jactarse. Y él cita a Efesios 2:8 y 9. Y luego a Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Volvamos a Juan 6:65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es cierto. Si Dios es soberano. Dios tiene la autoridad de decir, mire, estoy enviando a Jesús a morir en la cruz, pero Jesús, aquí está la lista. Solo vas a morir por los que están en esta lista, los demás no vas a morir por sus pecados. Sin embargo, la Biblia nos dice en 1 de Juan que Él es la propiciación o el pago para nuestros pecados, y no tan solo los nuestros, sino los de todo el mundo. No tan solo los que hemos creído, sino incluso murió por los que no han creído. Volveremos a esa idea en 2 semanas más. En Juan 6, claro, ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Dios podía decir, solo estos pueden ser salvos y los demás no. Tiene todo el derecho para decirlo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios
nos dio a nosotros la capacidad de tomar nuestra decisión. Por eso yo anoté Mateo 11:28, pero no anoté qué dice. Hermano Alan. Tengo una pregunta. Ahí podría dar la idea que, o sea, porque entonces si Dios decide, Dios también se contamina porque somos pecadores. Entonces, pero Él no se contamina con nada. Y si Él, o sea, Claro. podría dar la idea de que Él se está contaminando y no es así. Lo que vimos al principio, Dios es demasiado santo para elegir el mal. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es allá? Juan 6:44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Ve? Si Dios no obra en tu vida, si Dios no te ha elegido, no puedes ser salvo. Dios tiene que atraerte. Pero Juan 12:32, Jesús dice, el mismo Jesús dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dios claramente, claro, tiene que atraer al individuo, pero Dios quiere atraer a todos. Tenemos evidencia en 1 y 2 de Pedro, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando entendemos Juan 65, como señala John MacArthur, ninguno puede venir a mí si no les es dado del Padre, podemos entender que el Padre lo ha dado a todos. Todos pueden venir a Él. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok, pero el Hijo lo quiere revelar a todos. De hecho, lo ha revelado en su palabra. Hasta ahí nos alcanza el tiempo. Pueden llevar el documento a la casa, pueden leerlo, pueden subrayarlo, pueden decir ¡ah! Y después podemos terminar de estudiarlo quizás en 2 semanas más. Quizás lo traen en 2 semanas más para poder... Una conexión. Sí. ¿Cómo nosotros confrontamos el texto de Juan 6:44? Ese es el ninguno puede venir a mí si no les es dado el Padre. Jesús estaba diciendo eso. Yo creo, en el contexto, claro, estamos hablando, él está hablando a los judíos. Pero al fondo, versículo 40, no, ese es Juan 5, pero es un versículo muy relevante. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 6, de hecho, presenta un versículo que representa la responsabilidad de Dios en la salvación. Y luego otro versículo que destaca nuestra responsabilidad humana. Y creo que incluso John MacArthur en su ensayo, no sé cómo decirlo. Abajo como hasta 65. Sí, él sigue, no sé si él lo destaca o si lo leímos en otro. Sí, en la última página, él destaca los versículos que señalan la responsabilidad humana. Así que al final el parecer está diciendo, sí, hay una responsabilidad humana, pero Dios tiene que capacitarte. No, Dios nos ha capacitado. Se podría aplicar ejemplo, ¿cierto? Si nosotros, bueno, no sé si está correcto lo que voy a decir, pero ustedes me corroboran. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos un poco en las dispensaciones bíblicas, podríamos ver que Jesús, ¿cierto? Ya de Génesis, del 1 al 12, habla de un hombre, del 12 al 50, habla de otro hombre, de una promesa que él promete, ¿cierto? Llega la promesa, que era el Mesías se presenta delante de la nación el cual fue enviado, que era Israel. Israel se le había dado una ley, y todos estos hombres se habían llenado de esta ley, pero la habían arreglado como a su manera. Entonces por eso les era tan difícil poder creer en Jesús, porque Él se presentó delante de ellos con carne y hueso. Como una persona como nosotros se presentó delante de la nación de Israel. Por eso Israel no quería creer en ellos, no les recibe, ¿cierto? Porque una persona, oye, si este es el hijo de José, es el hijo del carpintero, ¿cómo voy a creer en él? Por decir algo. Se puede aplicar que Jesús se presenta delante del pueblo de Dios, Israel, que le entregó una ley, pero ellos tomaron esta ley para su conveniencia, por eso les era muy difícil poder creer en el Mesías, porque no entendían lo que la Biblia decía, porque ellos lo habían hecho a su manera. Por eso Jesús ahora le dice, ¿cierto? Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¿Por qué? Porque si Dios no hace una obra, ¿cierto?, sobrenatural en sus vidas, de que ellos puedan echar por tierra todo lo que ellos habían creído de la ley o lo que ellos se habían inventado de la ley, si ellos no quebrantaban todo eso que ellos tenían en su mente, era imposible que pudieran venir a Cristo, que lo pudieran reconocer como el Mesías. Si yo lo explico de esta forma, yo entiendo que está más correcto que decir que nadie puede venir a Cristo, porque si nosotros después leímos 2 de Corintios 5:17, donde dice que Cristo está, ¿cierto?, reconciliando al hombre con Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, o al mundo sus pecados, ¿cierto? Y nos encargó a nosotros,
el mensaje de la reconciliación, entonces yo entiendo bien, Cristo se presenta de carne y hueso delante de la nación de Israel, no me reciben, le dice, es muy difícil que ustedes vengan a mí, o no queréis venir a mí para que tengan vida, aun cuando la Biblia les muestra todo lo del Mesías, pero ellos no lo entendían. Y así lo dice Lucas 24, cuando van los dos hombres camino a Emaús, que dice que él después le abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras, que no entendían acerca de Cristo. Entonces, termino aquí. ¿Estará correcto o yo caigo en un peligro decir que Jesús se presenta como un hombre de carne y hueso delante de la nación de Israel y por todo lo que estos israelitas tenían en su mente le era difícil creer en el Mesías? Es correcto decir que por todo lo que habían creído le era difícil. Hay algunas personas, obviamente, que quizás están más dispuestos a creer, pero no podemos decir que les era imposible creer. No podemos decir, es que Dios no te ha dado la capacidad de creer. No, como dices, hay una obra que Dios tiene que hacer. Claro. Pero Dios quiere hacer esa obra en cada persona. Porque después en Juan 8:30 al 32, dentro dice que hay unos judíos que creyeron en Jesús. Claro. Habían creído en Jesús ya, pero Jesús le dice, oye, si ustedes guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero él sigue la conversación y al final le termina declarando que ellos son hijos, no son hijos de Abraham, son hijos de su padre el diablo. No sé si hablando a los mismos que creyeron o quizás a otros que estaban escuchando No, en ni ese siquiera momento. unos judíos que habían creído en él. Sí. La Biblia dice en Juan 8:30 al 33, por ahí. Y quizás hay una diferencia entre creer para salvación y creer para decir, claro, me suena bien lo que estás diciendo. Quizás tendría que verlo en mayor detalle Juan 8. Pastor, ¿no Sí. se podría decir, o en el contexto quizás se puede también, personalmente se puede decir, ninguno puede venir a mí si no les fuere dado del Padre, en el sentido de que Él tuvo que convertirse en hombre? ¿Podría significar? Claro, ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Tuvo que hacerse El hombre. dar del Padre es el Dios, enviando a Dios, a Jesús a la tierra. Podría ser, creo que no es lo que está diciendo. Creo que está diciendo, solo puedes entrar por la puerta si Dios te abre la puerta. Claro. Pero la Biblia claramente destaca que Dios abrió la puerta. La puerta de salvación está abierta. Creo que esa es más bien la respuesta. Buena conversación. Lamento que yo ocupé la mayoría del tiempo para no seguir la conversación, pero nos queda otra oportunidad de 2 semanas más. Hermano Félix, ¿podría terminar con un momento de oración, por favor? Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darte las gracias por la aprendizaje que tuvimos, Señor, esperando, Señor, que lo podamos aprender y atesorar en el corazón y seguirla en el conocimiento de ti, Señor. Queremos conocerte, Señor, para poder estar respaldados de ti, Señor, que queremos buscarte a ti. Eso es nuestro objetivo, Señor. No queremos engrandecernos nosotros, Señor, sino queremos llegar a un conocimiento pleno de ti. Gracias, Señor, por este tiempo y oramos, Señor, por el culto que viene y que puedan llegar más hermanos para poder escuchar tu mensaje. Te pedimos todas estas cosas en Jesús. Amén. Amén.